Haga un boceto de la región delimitada por las curvas. Decide si quieres integrar con respecto a x o y. Luego, encuentra el área de la región. Recuerde encontrar el área entre dos funciones con respecto a x. La función integrando es f de x menos g de x, donde f de x es la función superior, y g de x es la función inferior. Para encontrar el área entre dos funciones con respecto a y, la función integrando es f de y menos g de y, donde f de y es la función de la derecha. Y g de y es la función de la izquierda. Comencemos dibujando las curvas dadas usando Desmos.com. Para determinar si debemos integrar la especificación en X, primero analizamos el área delimitada de esta área aquí de arriba a abajo o verticalmente. Empezando por la izquierda, observa que el área está delimitada por la línea azul por encima y más abajo, junto a la línea verde. Pero entonces, cuando X es igual a 1, las cosas cambian. El área ahora está delimitada arriba por la línea azul, pero por debajo por la curva roja. Esto indica que si queremos encontrar el área con respecto a x, configuraremos dos integrales separadas, porque recuerda que la función integrando debe ser la función superior y menos la función inferior. Observe también que, para los límites de integración con la especificación hasta x, los primeros límites de integración en los que desde x son aproximadamente menos 0.667 a x es igual a 1. Pero tendríamos que determinar este punto de intersección para determinar el valor exacto del límite inferior de integración de la especificación con x, y luego, para la segunda integral, integraríamos desde x igual a 1 hasta que x es aproximadamente un 7.111, pero no puedes cuando tienes que determinar el valor exacto del límite superior de integración. Así que veamos si la integración con respecto a y será más conveniente. Para ello, analizamos el área de izquierda a derecha o horizontalmente. Y observe, de izquierda a derecha, que toda el área siempre está delimitada por él. A la derecha junto a la curva roja, y a la izquierda junto a la línea verde. Esto indica que si integramos esto con respecto a y, solo tenemos que establecer y resolver una integral definida. Sin embargo, lo hacemos. Tenemos que escribir la curva roja en la línea verde como funciones de, y resolviendo 2y es igual a 3 raíces cuadradas x frex, y 2y más 3x es igual a 6 frex. Observe también si integrar con respecto a y, el límite inferior de integración con respecto a, y va a ser igual a 1.5, y el límite superior de integración con respecto a y va a ser, y es igual a 4. Esto indica que es mucho más cómodo integrar con respecto a y que con respecto a x. Vamos a configurar esto en la siguiente diapositiva. Sin embargo, ahora hemos decidido que vamos a encontrar el área como integral de sea de f de y menos g de y, o f de y es la función en derecha, que en nuestro caso es una curva roja dada por 2, y es igual a 3 raíces cuadradas x, y la función de la izquierda viene dada por la línea verde, que es 2 y más 3x es igual a 6. Tenemos que resolver ambas ecuaciones para que x las escribamos como funciones de y. Colocando la tercera a la derecha, primero dividimos ambos lados por 3, lo que nos da 2/3, y es igual a una raíz cuadrada de x, y luego elevamos al cuadrado ambos lados para resolver x, lo que nos da 4 noches y al cuadrado es igual a x. Esto indica que f de y es igual a 4 noches y al cuadrado. Y ahora, para que la izquierda resuelva x, restamos 2 y en ambos lados. Dividimos ambos lados por 3, y tenemos x igual a 2 menos 2/3 y, lo que indica que g de y es igual a 2 menos 2/3 y. Vamos a configurar la integral con respecto a y. Tenemos la integral de muerte y, nuevamente, analizamos la gráfica para determinar la integración de los límites para y. Vamos a integrar desde igual a 1.5 hasta igual a 4. y equals 4. Y de nuevo, la función integral va a ser f de y, que es 4 noches y al cuadrado menos g de y, donde g de y es la cantidad 2 menos 2/3 y. Y ahora es simple para la función integral, y se evalúa la integral definida. Escribamos también 1.5 como 3 mitades.
Escribamos la función integral como 4 noches. Y al cuadrado, más 2/3 y menos. Y ahora se trata de determinar el antiderivativo. Al integrar 4 noches y al cuadrado, tenemos 4 noches multiplicadas por y al cubo entre 3, lo que nos da 4/27 y al cubo más 2/3 veces y al cuadrado dividido por 2, lo que se simplifica a 1/3 de y al cuadrado. Y luego menos 2y. A continuación, determinamos la gran F de 4 menos la gran F de 3 mitades. La gran F de 4 es igual a 4/27 veces el cubo de 4, más 1/3 por el cuadrado de 4 menos 2 veces 4. Menos F grande de 3 mitades es igual a 4/27 veces el cubo de las 3 mitades, más 1/3 por el cuadrado de 3 mitades menos 2 veces 3 mitades, lo que se simplifica a exactamente 925 dividido por 108, que es aproximadamente 8.5. 6, 4, 8. Y esta es el área que indica que las unidades serían unidades cuadradas. Espero que te haya resultado útil.